Hola chicos, en este video vamos a mirar un tema muy importante que en algunas situaciones se debe aplicar entonces o se debe utilizar en las aplicaciones que se desarrollan en Java. En este caso entonces estamos hablando del tema de excepciones. Bien, miremos entonces la definición del concepto. Una excepción es una señal de un error que se produce en tiempo de ejecución de la aplicación y que ocurre con muy poca frecuencia. En general, este tipo de errores se pueden prevenir implementando rutinas robustas que validen o tengan en cuenta pues, todos los posibles escenarios al ingresar o procesar datos. Por ello, la importancia de realizar pruebas al código escrito. Pero en algunas situaciones existen errores pues, que no pueden ser contemplados por el programador. Por ejemplo, cuando una aplicación necesita leer datos de un archivo externo, pero este archivo no existe, o fue cambiado de lugar o tiene un nombre diferente. En ese sentido es cuando es necesario, pues, tratar esa posible excepción. En este caso, pues, como lo mencionábamos anteriormente, pues, en algunas situaciones al programador, a nosotros como programadores, pues nos queda muy difícil el poder identificar entonces si un documento existe o no dentro del computador, sobre todo pues cuando las aplicaciones necesitan utilizar recursos externos. Ese recurso externo pues incluso puede ser directamente desde un repositorio en internet. Entonces uno no sabe en este sentido pues en qué momento entonces ese repositorio deje de funcionar, por ejemplo. Entonces en ese sentido hablamos entonces de que las excepciones son una señal de un error que sucede en tiempo de ejecución. Entonces, si bien es cierto, no es un error de sintaxis porque pues el compilador no nos dice que tengamos error, pero sí entonces eh, eh, nos va a avisar en este caso pues que cuando estemos ejecutando la aplicación y se lancen ese tipo de errores, entonces sale generalmente pues como vamos a ver más adelante en los ejemplos, sale entonces un mensaje generalmente pues de color rojo en donde nos dice, bueno, se lanzó una excepción en tal línea. Justificación de por qué es necesario manejar las excepciones. Bueno, manejar las excepciones hace que las aplicaciones sean más seguras y consistentes cuando se produzcan errores en tiempo de ejecución. De hecho, una de las características más importantes que tiene Java es que es robusto. Es decir, que una aplicación de Java puede seguir funcionando aun cuando una excepción es lanzada por la máquina virtual de Java. Si la máquina virtual de Java lanza una excepción, el programador puede definir si la aplicación puede continuar funcionando o si por el contrario es necesario pues para su ejecución y mostrar un mensaje al usuario y posteriormente pues cerrarla si es que él considera pues que ya tras haber identificado ese error, pues la aplicación se puede volver pues inconsistente, entonces es mejor pues cerrar la aplicación y que se pueda corregir el error. Generalmente pues son errores externos, como les decía anteriormente, pues errores externos al funcionamiento de la aplicación. Entonces, por ejemplo, nos podemos encontrar con este tipo de mensajes que lancen entonces o que se muestren en una aplicación, por ejemplo, a la hora de leer un archivo, ya vean sea un archivo de texto o cualquier tipo de archivo que esté almacenado en el computador. Si ese archivo no existe, pues obviamente la aplicación pues no puede seguir funcionando. Entonces, hasta que no se corrija ese error, entonces la aplicación pues no se puede seguir utilizando. Ya ese tipo de errores, pues cómo se solucionan, ya le toca entonces al usuario final, pues ir a verificar entonces si realmente dentro de esa carpeta pues existe el documento o no. Generalmente ese tipo de excepciones también pasan, por ejemplo, cuando hay cambios en el software o cuando hay cambio pues de configuraciones en los computadores. Por ejemplo, nuestra aplicación puede estar funcionando para leer un archivo de texto que esté en una partición. Bien, pero puede ser que el usuario tuvo que, por X o Y motivo, pues cambiar el disco duro, particionar nuevamente, entonces ya esa partición ya dejó de tener esa letra. Por ejemplo, antes tenía la letra E y al hacer la partición nueva, pues ya quedó con la letra D, por ejemplo, con la letra F. Entonces, si nuestra aplicación está dirigida directamente a que lea ese archivo de texto o ese recurso en esa partición y la partición ya no existe, pues obviamente eso es una excepción. ¿Cuáles son las excepciones más comunes que se nos pueden presentar, por ejemplo, en una aplicación en Java? Por ejemplo,
a la hora entonces de hacer una división por cero. Una división por cero pues no está definida. Entonces si tenemos este código fuente aquí sencillo, va a ser una división eh, con pues, valores pues así fijos. Obviamente pues se pueden leer también, pero supongamos entonces que nos quedó una división entre cero. Pues obviamente al tratar de hacer ese tipo de división, entonces nos lanza, la máquina virtual nos lanza una excepción así como la que estamos mostrando aquí en la ventana de salida. Entonces, en este caso nos diría, mire, en en la línea 12 de nuestro código fuente, pues nuestra clase se llama aquí prueba excepciones, en la línea 12 se lanzó una excepción y básicamente entonces se llama, bueno, eso es una división por cero que no está definida. En este caso entonces aquí la aplicación pues terminó porque ya no había nada más que hacer, pero si tuviéramos más código fuente aquí abajo, pues en este caso la aplicación seguía funcionando normal, pero pues ya es potestad del programador, en este caso, pues determinar si la aplicación puede seguir funcionando a pesar de ese error o si es mejor cerrarla. Otro tipo de excepción también muy común, por ejemplo, que nosotros necesitemos convertir la entrada de un usuario. Esa entrada, pues obviamente la hacemos de pronto por la parte gráfica, utilizando pues un show input dialog o utilizando pues un JText file. Bueno, generalmente pues esos valores pues siempre quedan como un string. Entonces nosotros necesitamos coger ese valor para poder hacer algún tipo de operación matemática. Entonces, a la hora de hacer la entrada, pues posiblemente el usuario se equivoque, entonces en vez de pulsar Enter, pues nos pulsó el punto, pues que está muy cerca del Enter en el teclado numérico, y entonces la entrada quedó así, 28 puntos. A la hora de hacer la conversión con el parseInt, para poder convertir esa cadena a un valor de tipo entero, pues nos lanza una excepción de tipo number format exception, que en este caso significa pues que no se pudo convertir el número por el punto que teníamos ahí y convertirlo por un valor de tipo entero. Entonces aquí nos va a decir, mire, en la línea 13 de nuestro código fuente, entonces se lanzó una excepción. En este caso, entonces, el método parseInt lanzó esa excepción. Finalmente, otra pues que es muy común. Entonces, a la hora, por ejemplo, de utilizar un arreglo. Y en este caso, entonces, pues que nos refiramos a una posición que no existe, a un índice que sea entonces el tamaño de nuestro arreglo. O puede ser que a veces nos quede un índice negativo, por X o Y motivo, pues necesitamos hacer una operación matemática y el índice nos quedó negativo. Pues obviamente un índice negativo no existe. Tengamos este ejemplo sencillo aquí. Tenemos un arreglo de tipo entero de 3 posiciones. En la posición 0 tenemos el 54, en la posición 1 el 71, en la posición 2 el 16. Bien. Y necesitamos imprimir la posición 3. Y muy posiblemente este índice, pues por X, vuelvo y repito, ¿no? Por X y circunstancia, pues quedó un índice pues que excede a la cantidad de elementos o a los índices que tenemos aquí pues en el arreglo. Entonces aquí pues no habría posición 3. Entonces aquí se me lanza entonces una excepción de tipo array index of both exception. Es decir, estamos refiriéndonos a una posición que no existe, a un índice que no existe dentro del array. También es una excepción pues muy común. En Java entonces, como la gran mayoría pues de las clases se organizan en lo que llaman entonces una jerarquía. Muy parecido pues con una especie como árbol genealógico o, por ejemplo, a un cronograma, pues, a un organigrama, más bien, dentro de una empresa. Entonces, donde tenemos, pues, inicialmente, pues, una cabeza visible, y de esa cabeza visible, pues, tenemos una serie de subordinados, ¿bien? Y cada subordinado, pues, en este caso, pues, va teniendo, pues, como otra serie de subordinados, ¿ok? Entonces, la gran mayoría de las clases en Java se organizan así. Eso tiene que ver, pues, con otro tema que vamos a ver más adelante, que es la parte de la herencia. Entonces, en este caso aquí, la gran mayoría de las excepciones que se lanzan, de los errores que lanza la máquina virtual, pueden ser entonces atrapados o pueden ser gestionados con la clase exception, que pertenece pues al paquete java.lam. ¿Bien? De todas maneras, de ahí, por ejemplo, de la clase exception, pues también hereda ciertas características. La clase array index of both exception, que la acabamos de mirar pues en un ejemplito, pues comparte ciertas características con la clase exception, que es como la más general. ¿Cuál es la sintaxis para manejar las excepciones? Bueno, Java provee la estructura tree, que permite manejar o tratar las posibles excepciones que puedan ocurrir. Por eso llama pues tree como tratar. Esas acompañan estructuras cache, que ya significaría pues atrapar, ¿bien? Y donde se puede terminar el curso de la aplicación, es decir, si se puede seguir funcionando
a pesar del error o si es necesario cerrarlo. Cabe notar que pueden existir varios cache para un tree. Entonces, existe un solo tree que es donde metemos las rutinas, las funciones o incluso constructores de clases que a la hora pues, de instanciar, posiblemente ese constructor también lance una excepción, como lo vamos a ver en la parte más adelante pues con archivos. A la hora pues de guardar o de crear un documento, de leerlo, entonces ahí un constructor también puede lanzar un tipo de excepción. Entonces, tenemos un solo bloque tree donde podemos meter pues las rutinas que lanzan excepciones y demás. Y de ese bloque tree pueden desprenderse varios cache o solamente desprender un solo cache. Bueno, ya es pues según lo que nosotros estemos tratando en el momento. Y finalmente entonces pues hay un bloque que es opcional, que es el bloque final y se pone pues inmediatamente después del último bloque cache que se haga pues especificado ahí. En cada bloque cache entonces aparece la clase correspondiente que me trata esa excepción. De manera general, vuelvo y repito, pues la clase exception es la que puede manejar pues la gran mayoría de las excepciones que se lanzan desde una aplicación en Java. Bien, ahora vamos a mirar entonces un ejemplo en el cual pues ya vamos a utilizar pues clases correspondientes a cada tipo de error que se puede lanzar. Con el bloque final entonces sucede algo, ¿no? Y es que este bloque final siempre se ejecuta, ya bien sea porque se lance una excepción, porque pase algún error o porque no pase nada, este bloque final siempre se hace. ¿Qué se hace entonces en ese bloque final? Y pues generalmente se hace pues acciones para liberar recursos usados por la aplicación. De pronto que necesitamos utilizar un archivo de texto. Entonces el archivo de texto pues lo pudimos abrir bien, normal. O puede ser que se lance una excepción porque el archivo no existe o no está en la ubicación correspondiente. Finalmente, entonces, este bloque aquí lo que va a hacer, por ejemplo, es como liberar los recursos que fueron asignados, pues, a, a- a poder entonces tratar ese archivo y poderlo abrir o poderlo leer. Este último bloque es opcional. Si se necesita hacer, pues se utiliza. Si no, no hay necesidad pues, de ponerlo. Aquí vamos a hacer un ejemplo en donde vamos a utilizar pues, el final y para que ustedes pues, lo vean trabajar. Bien, entonces, miremos por acá en nuestro editor, creemos entonces un nuevo proyecto, coloquémosle entonces en este caso aquí, manejo, manejo excepciones. Creémoslo así con el main pues para que nos evitemos pues tener que escribir eso nosotros mismos. Entonces yo voy a hacer aquí un ejemplo en el cual vamos a trabajar básicamente las tres opciones que mostramos entonces en las diapositivas. Bien, pensemos entonces en el siguiente escenario. Vamos a simular que necesitamos hacer, hicimos ya la entrada de dos números para hacer la división. Entonces tenemos un primer número, pongámosle aquí, número o entrada 1, perdón, más bien. Entonces, simulando pues que eso lo ingresamos pues por la parte gráfica de Java, entonces digámosle pues que aquí entrada 1 vale 10. Y tenemos un segundo objeto de tipo string, llamémoslo entrada 2. ¿Sí? Pongámosle entonces que vale 2 también. Y entonces necesito hacer la división. Entonces voy en este caso a utilizar un arreglo. ¿Listo? Entonces voy a llamarlo a ese arreglo números. ¿Listo? Va a ser un arreglo entonces de 3 posiciones, porque en este caso pues, necesito guardar el valor número 1, el valor número 2 y el resultado que me dé la división. Y pues en este caso pues como para que miremos la parte de las excepciones con los arreglos. Entonces vamos a hacer de tamaño 3 ese arreglo. Bien. Vamos entonces en este caso pues a, primero que todo, vamos a tratar la primera excepción que es más común, que es por ejemplo la de la división por cero, por ejemplo. Entonces yo puedo autocompletar aquí, simplemente escribo la palabra o las letras TR y puedo en este caso entonces aquí utilizar por ejemplo el cache o el que tiene el finally, tiene tree, cache y finally. Voy a utilizar este segundo, ¿bien? Para que me ponga pues como la plantilla básica pues de una excepción aquí. Entonces, en este caso aquí, pues vamos a hacer lo siguiente. Primero que todo, vamos a convertir los números, porque pues para poder dividir, pues necesito convertirlos. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Pues voy a decirle, mire, voy a ir guardando en el arreglo números en la posición 0. Voy a hacer la primera conversión, que en este caso es, pues, bueno, listo. Coja aquí integer.parseInt, normal, ¿cierto? Y vamos a convertir entrada 1. Entonces hacemos para la segunda también. Entonces sería, bueno, números
en la posición 1, pues guarde ahí el proceso de conversión de entrada 2. Y básicamente estoy cogiendo estas dos cadenas sin convertirlas a entero y las estoy guardando en la primera posición, la posición 0, y en la segunda posición dentro de la regla, en la posición 1. ¿Bien? Después de que hacemos eso, entonces vamos a hacer la división y la vamos a guardar en la última posición. Entonces le decimos aquí que a números en la posición 2 le asignamos lo que tenga números en la posición 0 dividido lo que tenga números en la posición 1. Simplemente después hagan de cuenta que estamos utilizando tres variables independientes, pero en este caso fue lo que hicimos hacer con un arreglo, pero es lo mismo. ¿Ok? Bien, entonces, en este caso aquí, dentro del bloque tree, como miramos en la diapositiva, dentro del bloque tree que metemos los posibles métodos o rutinas o constructores que me lanzan excepciones. ¿Cómo sé yo cuando un método o una rutina o un constructor, sobre todo, pues lanza una excepción? Tenemos que referirnos a la API de Java. ¿Okay? Entonces, en este caso aquí voy a referirme a este método parseInt a ver qué pasa con ese método. Entonces busquémoslo por acá, bien, y busquemos entonces aquí API Java 17, por ejemplo. Estamos por acá. Busquemos aquí directamente, vamos a buscar directamente aquí el método. Busquemos el método parseInt. Ese método parseInt pues está dentro de la clase integer. Bien, escogamos el segundo. Nos metemos por acá, entonces me dice que mire, el método parseInt lanza una excepción number format exception. Ya la vimos pues en el ejemplo de no es cuando yo trato de convertir una cadena y esa cadena tiene otro tipo de caracteres diferentes. En este caso, pues a la hora de convertir una cadena a un entero, pues solamente tendría que tener dígitos. Pero posiblemente se pueda ir con una letra, con un punto, bueno, con otra cosa diferente que no sea dígitos. En este caso, pues, ¿qué me diría entonces el método? No, pues yo no puedo convertir a un valor numérico cosas que tengan letras o puntos. Entonces ahí se lanzaría un number format exception. Entonces, en este caso aquí yo podría decir, mire, yo puedo manejar esa excepción de manera general con la clase exception. Aquí en el bloque cache que se pone el nombre de la clase que va a manejar la excepción y aquí se pone el nombre del objeto donde queda encapsulada la información del error. Posiblemente con este objeto ya uno pueda mostrar pues información pues un poquitico más precisa de qué es lo que pasó. Podemos dejarlo así o yo lo voy a hacer entonces en este caso pues específicamente pues con la clase number format exception. Pues pongámosle aquí y le colocamos el nombre de un objeto aquí. Voy a colocarle NF. Puede ser cualquier nombre. Generalmente yo le pongo pues como las iniciales aquí del nombre de la clase. Bien, entonces, si se lanza alguna excepción con estos dos métodos parseInt de aquí, entonces esa excepción es atrapada, bien, o es tratada aquí en el bloque cache. Y dentro del bloque cache entonces aparece un objeto aquí de la clase que trata esa excepción. Y me repito, dentro de NFE, que es un objeto, pues ya uno puede sacar información de ahí. ¿Qué tipo de información podemos sacar de ahí? Por ejemplo, podemos utilizar en este caso el método toString, que ya lo hemos visto pues en videos anteriores. Imprime el objeto, entonces ya pues la clase number format exception ya tiene pues el método toString implementado, entonces ya pues nos va a sacar un mensaje ahí, por ejemplo. O yo también puedo decirle, bueno, muéstreme de ese objeto, voy a aplicar, por ejemplo, NFE, punto, yo también podría decirle, bueno, muéstreme en este caso, por ejemplo, el mensaje. Específicamente entonces de qué es lo que está sucediendo, qué fue lo que pasó entonces cuando se lanzó esa excepción. Entonces, bueno, listo, mostremos el mensaje. ¿Ok? Bueno, el bloque final siempre se ejecuta. Voy a colocar aquí un mensaje simplemente entonces para comprobar. ¿Listo? Este bloque siempre se ejecuta, ya bien sea porque se ingresen bien los datos o ya bien sea porque pasa algún tipo de excepción. Este bloque siempre se ejecuta. Y finalmente entonces mostrémosle si todo va bien. Entonces al final yo quiero mostrar, por ejemplo, el resultado. ¿Y el resultado dónde lo tenemos? Lo tenemos almacenado, en este caso entonces en el arreglo números en la posición 2, que es donde pues almacenamos la división. Bien. Vamos hasta el momento entonces cómo funciona la aplicación ahí. Listo, entonces me dijo por acá, todo va bien. Listo, entonces mire, este bloque siempre se ejecuta. No pasó ningún error, ¿sí? Se pudo convertir bien el 10 y el 2 a números, hizo la división y todo pasó. ¿Ok? Entonces no se ejecutó el cache porque todo fue bien, pero el bloque final sí se hizo. Y viene y me mostró esto y bien, finalmente entonces se mostró
el resultado de la división. ¿Ok? Vamos a cometer un error. Primer error que se podemos cometer aquí, estamos trabajando con el number forma excepto, entonces puede ser que yo aquí le meta un carácter diferente. Voy a meterle un punto aquí, ¿bien? O una letra, una equivocación que se puede cometer. Miremos entonces qué pasa aquí. Entonces ya me dije, ah, no, mire, ya aquí ya pasó una excepción. No me sale el mensaje error porque yo ya estoy tratando la excepción. Entonces ya yo estoy controlando qué es lo que puede pasar ahí. Entonces, cuando él vino aquí y trató de convertir 10 puntos, entonces en esta línea de aquí se me lanzó la excepción. Entonces, se lanza la excepción, no se sigue ejecutando lo que hay dentro del bloque tree, sino que automáticamente viene acá al cache. Y el cache entonces atrapa la excepción queda encapsulada, la información queda encapsulada aquí en este objeto y ya uno puede decir, ah, bueno, listo, mostremos qué fue lo que pasó. Puedo mostrar este mensajito, pues este es el toString y me mostró todo este mensaje de acá. O puedo mostrar simplemente el mensaje, que en este caso pues sería lo que aparezca después de los dos puntos del mensaje, del primer mensaje. Entonces, ah, bueno, mire, se lanzó una excepción pues para el tipo de dato 10 puntos. El final y vuelve otra vez y se ejecuta. Siempre se ejecuta ese. Y al final pues me mostró un número en la posición 0, pues que es lo de por defecto que está almacenándose ahí. Si bien es cierto, la división no se hizo, pero ustedes saben pues que a la hora de crear un arreglo, pues sus posiciones quedan en 0. Entonces es lo que me está mostrando por acá al final, 0. ¿Bien? Esa es una primera excepción que se puede lanzar ahí. Miremos otra, digamos pues que en este caso los valores se ingresaron bien y por acá tenemos una división por 0. Si yo lo dejo así, yo no estoy tratando esa excepción. Verifiquemos. Aquí ya me lanzas otra, mire, ¿cierto? Si me lanza esto en rojo aquí es porque pues yo no estoy tratando la excepción, sino que estoy dejando simplemente que la máquina virtual pues me lance el error. Entonces me dice, ah, mire, trató de hacerse esta división acá, pero pues no siguió de ahí. ¿Listo? Mire, la excepción se lanzó en la línea 20, me está diciendo por acá pues en la ventana de salida. Se lanzó en la línea 20 donde queremos hacer la división. Listo, hasta ahí llegó la aplicación. Bien, vino y me mostró, pues, en este caso, pues no se está haciendo esta parte aquí porque no estoy tratando la excepción. Bien, entonces el number forma exception no me está mostrando eso. Vino después, entonces me dijo, ah, bueno, finally, o sea, el mensajito aquí y no pasa nada más. Mire que ni siquiera me mostró en este caso, pues, lo que había en la posición 2 dentro del arreglo, ¿no? Sino la aplicación terminó ahí abruptamente. Vamos a mirar entonces cómo tratamos esa excepción del arithmetic exception. Entonces, como les mencionando pues, en la diapositiva, en la sintaxis, yo puedo tener varios cache. Voy a hacer otro cache aquí. ¿Listo? Y en este caso, con ese cache, voy a atrapar entonces esa excepción de la división por 0. Entonces, voy a utilizar esta clase, arithmetic exception, que es la que está tratando, pues, el posible error. Como coloquemos entonces, por ejemplo, aquí a ese objeto y le ponemos una llave. ¿Listo? Y dentro de ese entonces ya podemos tratar el mensaje de la división por 0. Hacemos nuevamente un system aquí, por ejemplo. Imprimo aquí con el método toString de la clase arithmeticException. Quiero saber pues qué mensaje me va a mostrar. O si quiero también, en este caso, pues mostrar específicamente pues el mensaje más corto, por decirlo así. Entonces pongámosle aquí get message, por ejemplo. Bien. Ahora sí, ejecutemos la aplicación tal y como estamos aquí con el 10 y con el 0. Entonces, mire, ya en este caso, listo, pasó por esta línea de aquí, no hubo errores en la conversión con el parseInt, pero sí hubo un error aquí en la división por 0. Ese error no lo atrapó este primer cache, no porque no era de su competencia, pero sí lo atrapó este otro cache de acá. Y me dijo, ah, no, mire, vea, mostró el toString, que es todo este mensaje de acá, y después ya me muestra el mensaje específicamente, me dice, ah, mire, división por 0. Pues no es un mensaje pues como muy claro que digamos, ¿no? Bueno, pero división por 0. El final y que siempre se hace y al final sí ya me salió el 0. Mire que antes no me salía el 0, ¿no? Pero como ya estamos tratando la excepción, entonces ya la aplicación puede seguir funcionando. Si usted dice, ah, no, si hay una división por 0, más bien entonces paremos la aplicación, cerrémosla. Usted ya mostró el mensaje de error acá, ya el usuario supo qué es lo que podía, qué es lo que pasó, ¿listo? Y usted ya como programador dijo, no, más bien entonces coloquemos aquí un system.exit0, system.exit0, es decir, que no se siga ejecutando de ahí para abajo. Verifiquemos qué pasa ahí. Y ahora sí, listo, entonces solamente me alcanzó a mostrar el método, el toString, que es todo el mensaje, y me mostró pues el mensaje más corto.
System exit 0, ahora sí, no se hace el final y pues obviamente tampoco se hace lo de acá porque yo ya dije, listo, aquí ya terminó la aplicación. Entonces ya es un control más estricto que tiene el programador para poder determinar si la aplicación sigue funcionando o no. En este caso aquí dijimos no, bueno, entonces digamos pues que puede seguir funcionando. Entonces voy a colocar entre comentarios este. Ahí ya estamos tratando dos excepciones, dos posibles excepciones. Ahora miremos cuál otra posible excepción se puede trabajar aquí. Como estamos trabajando con un arreglo, muy posiblemente entonces a la hora de hacer uso de una posición del arreglo, entonces por ejemplo yo puedo comentar este error, puedo cometer este error aquí, no, en la posición 3, pues no hay posición 3, ¿cierto? Pero las posiciones van 0, 1 y 2. Pero digamos pues que en este caso aquí pues por circunstancias, en este caso aquí se nos fue pues un índice más. ¿Sí? Miremos qué pasa entonces ahí. Entonces aquí me va a decir, bueno, aquí me lanza la excepción de la división. No alcanzó a hacer la asignación acá de la posición. ¿Ok? Entonces por ese lado pues ahí no pasa nada. Pero ¿qué pasa si yo le meto por ejemplo aquí un 2? ¿Listo? Entonces ya con el 2 ya me va a decir, no, mire, array index out of both exception. Y me dice, mira, índice 3 está por fuera, ¿listo? Está por fuera del tamaño del arreglo, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí en este caso? En este caso, entonces, tenemos que trabajar con la otra excepción que se nos está lanzando en este caso. Mira, aquí me dice que se me lanzó en la línea 20. No hubo problema con la división, pero sí hubo problema con la asignación. No existe posición 3. Vamos a trabajar otro bloque cache aquí. Entonces, cache, y en este caso, entonces, la excepción sería con esta clase. Voy a copiarla de acá porque es un nombre pues bastante largo. Y coloquémosle un nombre de un objeto aquí, coloquémosle A, I, O, ¿sí? Como una inicial después aquí del nombre de la clase porque, digo, pues es un nombre pues bastante largo. Ya estamos tratando aquí la excepción de la posición del arreglo, del índice que esté por fuera. Y hacemos lo mismo aquí. So, y le decimos listo, vuelve aquí y muéstreme ese objeto con el método toString. O puedo decir en este caso, vean, con el mismo método y apliquemos también el método getMessage pues, para sacar pues, el mensaje más corto. Verifiquemos entonces cómo sucede, qué pasa ahí. Mire, ahorita sí. Entonces, ya estoy tratando la excepción, ¿listo? A la hora de tratar de hacer esta asignación, entonces, se lanzó una excepción que es atrapada por ¿cuál? Por este último bloque cache que es el que pues realmente pues tiene la clase especializada para eso. Entonces ya me sacó el mensaje, ¿bien? El final que siempre se hace y me dijo, bueno, listo, cero al final, que es lo que hay almacenado en la posición 2 dentro del arreglo. Hagámoslo bien, entonces digamos aquí, por ejemplo, posición 2 y corramos la aplicación y listo, bueno, este bloque siempre se ejecuta que es el final y me sacó el 5. En este caso, entonces, aquí hemos utilizado por una rutina pues muy sencilla, simplemente pues la de simular dos números, la entrada de dos números como string y convertirlos y almacenar eso entre un arreglo. Y solamente por hacer pues estas operaciones de aquí, se pueden lanzar en este caso entonces tres tipos de excepciones diferentes. Todo esto obviamente pues se puede eh, prevenir si se hace pues una validación inicialmente pues de los datos que se van a ingresar y pues obviamente también aquí verificar entonces que el índice no se pase pues del tamaño del arreglo, pero pues en algunas situaciones es necesario sí trabajar con la parte del tree y el cache porque en este caso pues la clase me lo exige, como lo vamos a ver pues más adelante con la parte pues, de poder crear archivos y poder guardar dentro de ellos. Entonces, cada clase, en este caso, cada constructor, pues sí me obliga a trabajar directamente pues con un bloque tricache. Bien, chicos, eso entonces ha sido todo por el momento de la parte de los tricache. Más adelante lo seguimos utilizando. Muy brevito pues para la parte de archivos. Hasta la próxima.